Ahora vamos a tener una breve plática sobre, ahora sí que los adioses, sobre tu carrera, y después vamos a tener una dinámica, tenemos unos regalitos para ustedes sobre la película, espero me aguanten hasta ese entonces. Y mientras tanto, Natalia, este es el segundo año que tenemos trabajo tuyo en Fotofilm, me da mucho gusto al fin que estés con nosotros. A mí también. Recordando un poquito el año pasado la antología de la habitación en la cual tú cierras con el segmento de la evocación, decía Noé Hernández que la única razón por la que había aceptado trabajar en la habitación era porque tú lo ibas a dirigir. Entonces quiero preguntarte sobre cómo estableces esta relación con los actores. Sé que haces casting y que te toca seleccionar para muchos proyectos, y bueno, serían dos preguntas: cómo estableces esta relación con los actores y cómo es que decides cuál es el ideal en que te fijas, qué es lo que buscas en el actor. Creo que opero distinto si estoy casteando un proyecto a que si estoy pensando en mis propios proyectos. Pero sin duda lo que me mueve es el trabajo con el actor. Los actores, las actrices me parecen seres mágicos, casi. No todos, pero los buenos actores y las buenas actrices. Y en la dirección de casting encontré como un nicho en donde, por el tipo de casting que yo hago, intento que sea como lo más íntimo posible, en donde yo me aprendo las líneas, les doy réplicas, solo somos el actor o la actriz y yo, porque siento que es un momento como muy vulnerable para ellos. Y eso ha permitido que abra líneas de comunicación con actores y actrices varias, no necesariamente con actores o actrices a los que haya dirigido, pero pues eso, lo tomo siempre como pequeños ejercicios de dirección, y mi trabajo como directora de casting es hacer que las 10 personas que haya visto en un mismo día pues logren dar lo que para mí es lo mejor para ese personaje. Pero cuando pienso en mis proyectos, por lo menos tanto Los Adioses, mi primera peli que se llama No quiero dormir sola, incluso el segmento de la habitación, no casteo. Me cuesta mucho trabajo avanzar en la escritura o involucrarme en un proyecto si no puedo ponerle una cara casi de inicio. Entonces, no es lo ideal, porque pues si yo me hubiera pasado 2 años escribiendo Los Adioses y de pronto Karina Gidi me dice que no, pues me pego un tiro, porque pues para mí no hay otra cara más que ella, ¿no? Pero bueno, como que son aproximaciones distintas. ¿Puedes hablar un poquito del proceso creativo de Los Adioses? ¿Cómo llegó a ti la idea? ¿Cómo fue desarrollándose hasta lo que acabamos de ver? Estaba yo terminando mi primera película, como ya no me acuerdo si editando o postproduciendo, pero pues eso, empezando a pensar en lo que seguía, y pues traía más bien como una serie de cuestionamientos personales alrededor de la vida en pareja, de la maternidad, de las relaciones a largo plazo, de las contradicciones entre la vida privada y la vida pública. Y como que traía todo eso un poco hecho bolas en la cabeza, y de pronto me topé, un poco por casualidad, con las cartas que Rosario le escribe a Ricardo Guerra, que el propio Ricardo publicó pocos años antes de morir. Y de pronto encontré a una mujer que se alejaba muchísimo como de la monografía que a mí me habían pintado un poco en la prepa, y descubro una mujer profundamente divertida, con un sentido del humor muy negro, frágil, vulnerable, contradictoria, brillante, en fin, como una mujer de carne y hueso. Y esta historia de amor que se va develando en estas cartas, de pronto hizo como un clic muy rápidamente con estos cuestionamientos personales que yo traía, y pues empezar a hilarlos y a hilvanarlos juntos fue muy fácil, la verdad. Y
a diferencia de como suelen ser los procesos para hacer cine en este país, en este caso yo un día en una cena o alguna reunión, Rafa Ley, el productor de la peli, me preguntó, ¿y qué? ¿Ahora qué traes en la cabeza? ¿En qué andas? ¿Qué quieres hacer? Y le dije, pues estoy con estas cartas de Rosario y pensando, y pues como que por ahí creo que hay algo. Y Rafa me habló un mes después y me dijo, ya, tengo inversionistas, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? Y fue como, no, espérate, no tengo ni guión. Pero bueno, pues fue un proyecto que casi desde el inicio, por la figura de Rosario, pues siento que vino acompañado de muy buena estrella. Bien. Y la selección de los actores, como digo, Pedro Tavira es tu hermano, pero supongo que va más allá, ¿no? El hecho de que lo hayas seleccionado. No lo hubiera convocado si no hubiera pensado que era el actor con el que había que trabajar. Y en realidad que él llegara estaba directamente relacionado con haber escogido a Daniel. La primera persona a la que busqué, incluso con un guión casi sin terminar, fue a Karina. Yo había trabajado con Karina en mi segundo ejercicio de cortometraje en la escuela de cine. Hicimos un corto al que le fue bastante bien, ganó en Morelia y se presentó en Cannes y como que hizo ahí algún ruido. Y a mí Karina me parece sin duda la mejor actriz de su generación y de algún par para arriba y para abajo. Entonces cuando empecé a pensar en el personaje de Rosario, pues para mí no había otra opción. Y justo lo que estábamos trabajando con los guionistas era, yo quería escenas largas, como de largo aliento, en donde hubiera una especie de tete a tete entre los dos personajes, y pues si yo tenía a Karina, pues tenía que tener una contraparte igual de fuerte, y pues en mi imaginario no existía nadie más que no fuera Daniel. Entonces una vez teniendo a Karina y a Daniel en el proyecto, había que empezar a pensar en la pareja joven, yo la única como norma que tenía o como canon era que para mí no era importante que se parecieran, o sea, no me iba a guiar por eso para escoger a la pareja joven, era más encontrar una como tonalidad emocional que empatara con estos dos actores, sabiendo que estábamos buscando otras cosas del Rosario y Ricardo jóvenes, y así fue que caí con Tessa y con Pedro. Sé que estás haciendo mucho trabajo para televisión ahora, acabas de terminar, bueno, televisión y digital, ¿no? Sí. Que es la serie de Luis Miguel, y ahora estás con la serie de Selena, pero ya tienes pensado tu siguiente proyecto, ya traes alguna idea de qué sigue para el cine. Sí. ¿Puedes adelantar? No. Bueno, pero respondió la pregunta, ¿no? Lo podemos presentar acá, ¿verdad? Por supuesto, eso sin duda. Bueno, eso ya está grabado, es un compromiso para una siguiente edición de Fotofilm. Y si gustas, abrimos al público para que los que tengan alguna pregunta, por favor levanten la mano y aquí Diego amablemente va a pasar con el micrófono. Primero que nada, felicidades, me encantó. Bueno, mi pregunta ¿es importante a fin del proyecto la inclinación ideológica de los actores o del equipo? Yo creo que sí. Sí, creo que pues al final cuando uno está... Voy a reestructurar. Con este proyecto me pasó algo que fue como muy fuerte para mí, porque mi primera película, No quiero dormir sola, de alguna manera es pues no es que sea autobiográfica, pero retrata una buena parte de mi propia relación con una de mis abuelas. Y entonces pues era claro que yo estaba vertiendo muchas cosas mías ahí. Y luego cuando empecé a trabajar en Los Adioses con estas inquietudes de las que les hablaba hace un momento, y las empecé a hilvanar con Rosario, o con esta Rosario que creamos para este proyecto en particular, eso me permitió generar como una distancia de decir, pues esta es la peli de Rosario, no es mía,
no soy yo. Y de pronto en edición me explotó en la cara que era casi más biográfica sobre mí que mi primer película. Quiero decir, no es que haya ninguna escena ahí que esté inspirada en mi vida, pero pues hay, pues eso, como muchos cuestionamientos y a eso voy con responder tu pregunta. Uno termina poniendo su corazón y la vida y la cabeza entera en un proyecto, pues que no es como las series para las que te contratan, ¿no? Este es mi proyecto. Y yo no podría pensar en que mis cómplices más cercanos no fueran afines a eso que yo siento, pienso, y eso no significa que no podamos cuestionarlo, ponerlo en duda, pero al final es ir construyendo un lenguaje común, creo. ¿Otra pregunta? Sí, adelante, y luego hay dos atrás. Gracias. Buenas tardes, noches. Primero que nada, igual, extiendo la felicitación. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste o con las que te encontraste, si me permites el tú, para realizar este proyecto? Porque comentas sobre la imagen que te plasmaron en la preparatoria sobre Rosario Castellanos, te encuentras con las cartas a Ricardo y bueno, plasmas los actores, tanto Karina, Pedro, Daniel y Tessa, se ven totalmente entregados. ¿Qué dificultades te encontraste durante todo el proceso creativo para poder plasmarnos eso, para poder plasmarnos tu trabajo? Y si me permites la pregunta un poco extra, ¿cómo lograste que Tessa se prestara para cortarse el cabello? La verdad es que, como decía hace un segundo, fue un proyecto que siento que tuvo muy buena estrella desde sus inicios. Fue un proyecto, vaya, no fue fácil porque pasé de hacer una película guerrilla, así que éramos 10 personas filmando entre mis ahorros y la ayuda de muchísima gente, pues con una cámara, una rayita arriba de la Handycam, realmente un proyecto muy chiquitito, a de pronto tener una peli de época que transitaba entre los finales de los 40, principios de los 70, con locaciones en la Ciudad de México, la UNAM, Chiapas, en fin, como que tenía otra serie de retos a nivel, pues, estructura de película. Pero fuera de eso, la verdad es que el proceso de escritura fue muy gozoso. O sea, poderme dedicar 2 años enteros, única y exclusivamente, a leer a Rosario y a entrevistar a gente cercana, tanto a ella como a Ricardo, pues fue como de un enriquecimiento personal súper chingón. Y después eso, la escritura fue como fluida y fácil, y teníamos muy clara la línea a la que queríamos apuntar. Si bien a lo mejor porque era más fácil vender el proyecto como la biopic de Rosario Castellanos, de pronto escribimos más, o sea, se filmaron muchas más cosas de las que están en la película. Por ejemplo, la parte de la juventud era mucho más extensa. Pero bueno, nomás para terminar esta idea, la filmación también fue gozosísima, o sea, la pasamos bomba. Creo que hubo un día que fue cuando filmamos la discusión final en la casa, que empieza con ella cargando al bebé y terminan ellos discutiendo porque no vayas a la universidad, no sé. Solo ese día recuerdo, pero al final viéndolo para atrás, pues fue la atmósfera que se había cargado. O sea, estábamos en un cuarto de 4x4, era muy chiquito, era muy contenido, filmamos todo un día esa secuencia, y me acuerdo que ese día fue cuando el día que yo me gritoneé con la fotógrafa le gritoneó al asistente de dirección, como que fue un día que se cargó de muchísima energía. Pero fuera de eso, fue como estar de fiesta. Terminamos de filmar y el crew me decía, otra semana, ¿no? Entonces la sensación era como de, lo hicimos bien,
Y luego llegué a editar y me encontré con que no necesariamente la peli que filmé era la peli que tenía en la cabeza. Era una peli mucho más clásica en cuanto al biopic, digamos, o sea, era mucho más nace, crece, se desarrolla y muere, y esa no era la peli que yo quería hacer. Entonces fue un proceso de edición largo, difícil, como de tomar muchas decisiones casi dolorosas, porque pues uno filma secuencias que te gustan y que dices, no, pero además me pasé 2 días filmando eso, ¿cómo lo voy a quitar? Pues así, pum, y el editor lo borraba, ¿no? La edición fue dura, pero al final estoy muy contenta con el resultado y siento que sí llegué a la peli que tenía en mente desde un principio. Y la cortada de pelo de Tessa, pues eso es lo que sucede cuando un actor o una actriz se compromete con un personaje. O sea, yo con Tessa me acuerdo que le di a leer el guión y le dije, hay 2 temas de los que tenemos que hablar. Uno es, en algún momento pensé que la escena de cama, esta escena donde se mezclan las 2 parejas, tendría como mucho más rollo carnal, digamos. Pero al final, cuando llegamos a filmar, decidí que no, pero bueno, fue una plática que tuve con los 4 actores y que era importante que los 4 lo supieran. Y además con Tessa y está el tema de la cortada de pelo, que eso es algo que Rosario hizo. Y que para mí era importante, o sea, era una imagen como muy fuerte, o sea, se está mutilando y no quería que hubiera truco, y se lo dije tal cual, y ella me dijo, sí, pero ¿cómo? ¿Lo íbamos a hacer de otra manera? Falta ahí atrás en la esquina hay una pregunta, y de ahí seguimos a la última que está de aquel lado. Hola, muy buenas tardes, muchas felicidades, me encantó el proyecto. Nada más tengo una pregunta, ¿en determinado momento crees tú que este proyecto que realizaste, que dices, que viene, me acabo de escuchar que dices que sientes que fue más personal, digamos, podría ser usado como para abanderar el movimiento feminista en México? Pues sería un honor. Vaya, no fue esa una intención a priori del proyecto, pero pues hacer pelis lleva un rato, son no sé, desde que empecé a escribir hasta ahora que estamos a punto de estrenar en salas, habrán pasado unos 4 o 5 años, y siento que el hacer cine es un proceso vivo y que como uno va cambiando de ideas y de emociones y va creciendo, pues los proyectos de uno deberían de tener lo mismo. Y siento que sobre todo en la edición, como decía ahora, para ese momento mi postura como mujer, como mamá, como profesionista, pues había tomado unos tintes mucho más fuertes a los que tenía en la escritura de guión, por ejemplo. Entonces, si esta peli suma a la conversación que hoy en día está sobre la mesa, pues para mí sería un honor. Gracias. Diego, hay una última pregunta acá, arriba. No, arriba, Diego, allá en el último, allá lejos. Bueno, buenas noches, felicidades por este proyecto que pues, me causó un diálogo muy fuerte, está increíble, la disfruté mucho. Y mi pregunta sería, ya que te enfrentaste a este diálogo unilateral que es leer a una persona, enfrentarse con su vida, con sus experiencias, con lo que otras personas vieron de ella, pero tú ya que la persona está muerta no puedes hablar, me interesa mucho saber cuáles fueron los textos con los que tú tuviste un acercamiento más fuerte, te impactaron, frases, experiencias que viste de Rosario, qué fue lo que más se quedó en ti y que tal vez a veces no llegas a transmitir en la película o porque dices cortas escenas, no pudiste retransmitir, que tú nos podrías compartir en este momento. Pues creo que, digo, hay como un montón, las cartas por eso son súper ricas, porque tienen un montón de imágenes, sobre todo como de retrato de la época,
que son deliciosas. Y además ahí sí en las cartas encontramos como la voz de Rosario, o sea, su manera de expresarse. Descubrimos que ella le hablaba de usted a Ricardo, y que tenía una manera como muy coloquial y divertida de hablar. Pero al final pues siento que una es como, esta es la Rosario que nosotros nos inventamos, que nosotros imaginamos a partir de sus textos, pero también a partir de la historia que a nosotros nos convocaba para hacer esta película, que no necesariamente, pues no es el documental de la vida de Rosario, ¿no? Pero bueno, supongo que la imagen justo de la rapada, de la cortada de pelo, que esa es una imagen que aparece en sus cartas, ella literalmente dice eso. Ella se tuzó, se dejó así, porque sabía que con esa imagen no se iba a atrever a irlo a buscar, porque se iba a sentir lo suficientemente fea como para no irlo a buscar. Y pues así, tiene un montón de imágenes que más bien los invitaría a que la lean y que ustedes se hagan su propio imaginario. Gracias, Natalia. No, hombre, a ustedes. Y les comentaba al principio, tenemos una breve dinámica. Jordi, ¿me pasas por favor los regalos? Tenemos 4 pósters oficiales de la película, firmados por Natalia. Ni en los cines los tienen. No, yo no los había visto, los vi aquí por primera vez. A que vean, mira, vamos con todo. Entonces, ni Obama los tiene. Okay. Aquí está. Están firmados por Natalia. Aquí están, ella le vamos a pedir ahorita que los entregue. Vamos a hacer una breve dinámica. Aquí la directora de operaciones nos dice cómo le vamos a hacer. Excelente, muy bien. Pues entonces aquí tenemos al azar el número de asiento y aquí tenemos la fila, la letra. Entonces van a estar bien al pendiente de en qué fila están y en qué número les tocó. Entonces, la letra está en la orilla y el número en el centro. Exacto. Okay. Entonces, Natalia, ¿nos puedes hacer favor? El honor. Vamos a poner este lado. Entonces, sacas una letra y saca un número. Y ese va a ser el asiento. Ahí está la mezcla. A ver. La E13. E13. Ah, muy bien. Ok, bien. Que venga por su póster. Una más. Nos doblamos muy bien. M23. M. 23. ¿No hay nadie? Otro número entonces. Otro número. Pero, otro número de esa fila, Sí, ¿no? claro. Porque si no... Misma fila, misma fila. M5. Ahí está. Bien. Gracias. Siento que hasta abajo está. Perdóname. A. A16. 16, no. Saca otra letra, por favor. Saco otro Otra. número, pues están aquí. No, pues es que es otra fila, ¿no? Otra fila mejor. Otra fila mejor. Ok. Sí. Y 9. Y 9. El
último es para... El último. B. Ay. Todos quieren. B18. ¿No? ¡Ay! Entonces saca otra letra, por favor. Ñ. A ver. Ah, Hasta allá. 10. Ñ10. Bravo. Perfecto. Bien. 2 hombres y 2 mujeres. Muy bien. justamente. Viene la última, ¿no? Una foto con los ganadores, que vengan por favor aquí con Natalia. Dos de un lado y dos del otro para que se equilibre. Muchas gracias, un fuerte aplauso para los ganadores y le tenemos un reconocimiento a Natalia por su presentación.